Amigos de la comunidad de innovadores de novotecnología.net, hoy visitamos a Rodolfo Díaz, fundador y director de Hightech SRL. Bienvenido, Rodolfo, y muchas gracias por la gentileza de recibirnos. No, por nada. Buenos días para todos y muchas gracias a ustedes por permitirnos contar qué hacemos. En un mundo de startups y de innovaciones profundas, nos encontramos con una empresa que está dedicada a eh, escuchar lo que nos dicen las máquinas o escuchar lo que nos dicen los procesos. Ustedes vienen aplicando sensores de temperatura, vibración, humedad, etcétera, 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 transformar esa información que nos dicen las máquinas en datos y esos datos procesarlos. Y lo vienen haciendo por 35 años. ¿Nos contás un poco acerca de la vida de Hightech? Sí, bueno, en realidad Hightech es una empresa que nació ya hace más de 35 años, en el año 1986, y fue evolucionando a lo largo del tiempo. Es decir, es una empresa antigua, pero que tiene un ADN muy moderno porque permanentemente vamos adaptándonos a las nuevas tecnologías a medida que estas tecnologías van surgiendo. El origen de Hightech siempre fue la instrumentación, fue instrumentar procesos industriales. Y eso lo hemos mantenido a lo largo del tiempo. Lo único que ha cambiado es las tecnologías que utilizamos y también los objetivos para los cuales utilizamos esas Es decir, que el tecnologías. instrumento ha crecido en sí mismo. Sí, Ah, y en realidad ahora hemos, da información, da datos. efectivamente, y también hemos ido cambiando los tipos de tecnología que fuimos utilizando. Hace ya unos 15 años atrás, más o menos, nos fuimos dedicando a mediciones no invasivas, que es una especialidad en sí misma, porque todos los instrumentos de medición intervienen de alguna manera u otra en la medición en sí misma, es decir, que, digamos, modifican también el elemento que está siendo medido. Pero una especialidad dentro de la metrología es la de usar métodos de medición que no sean invasivos, que modifiquen lo menos posible el sistema al cual está siendo medido. Dámonos un ejemplo, Entonces, por favor, Rodolfo, de qué es algo no invasivo. por ejemplo, para medir, por ejemplo, la grasa en la leche, digamos, puedo poner un sensor que tome la leche y la analice por métodos químicos, que le agregue componentes y que haga una reacción y determine, por ejemplo, el contenido de la leche. O puedo mirar la leche a través de un vidrio y iluminarla y obtener una reflexión en distintas longitudes de onda y determinar el contenido de la grasa en la leche sin haberla tocado la leche, ¿no es Es cierto? decir, observando la reacción al color, por ejemplo. Exactamente, observando la forma en que la leche esa absorbe el color de distintas longitudes de onda. Esa es una medición no invasiva. Este, que, por ejemplo, es una de las, que yo digo, vacas lecheras de Hightech, porque es uno de los productos que hacemos en forma sistemática, a los cuales les cambiamos los modelos matemáticos y con el mismo instrumento podemos medir distintas cosas. Podemos medir aceite epoxidado de soja, podemos medir el contenido de yodo en aceite, podemos medir el contenido de grasa en la leche, podemos medir la homogeneidad de una mayonesa, en fin, hay muchas cosas que se pueden medir por medio de estas tecnologías que son ópticas. Vos has mencionado casi todos ejemplos de la industria alimentaria, pero por lo que yo entiendo, esta experiencia se aplica también a la farmacéutica, a Sí, la minería. sí, efectivamente. En realidad, nuestro inicio y nuestro fuerte siempre ha sido la industria farmacéutica. Entonces, aplicaciones que se utilizan en la industria farmacéutica, por ejemplo, es cuando se mezclan los principios activos y los excipientes en un aparato que se llama tumbler, es necesario determinar que esa mezcla está perfectamente homogénea. Bueno, eso lo hacemos también por medio de tecnologías ópticas, sin tocar para nada el producto de una forma totalmente higiénica. Después, ese mismo instrumento, bueno, con distintas condiciones de conexión al proceso y con distintos modelos matemáticos, también lo podemos utilizar para
medir, por ejemplo, el contenido de humedad de un producto que está siendo fabricado, o podemos medir el contenido de principio activo en un vial farmacéutico sin necesidad de abrirlo ese vial. Si lo abriésemos, perdería sus condiciones de esterilidad, simplemente mirándolo a través del vidrio. O sea Quiere que decir hay entonces, muchas aplicaciones para esta tecnología, por ejemplo. quiere decir entonces de que lo que uno está determinando es cómo está avanzando el proceso, si hay algún desvío con los parámetros establecidos y en algún momento hacer las modificaciones que correspondan de modo de evitar los rechazos. Ahora, Ef- focalizándonos en otro concepto, que es el de mantenimiento, ¿ustedes están trabajando en eso? Eh, sí, Nuestra convocatoria es para hablar de mediciones no invasivas para el mantenimiento predictivo. Entendimos lo que era la no invasividad, pero bien, ¿cómo lo perfecto. relacionamos eso con el mantenimiento predictivo? Bueno, entonces, por ejemplo, para hacer mantenimiento predictivo, lo que hacemos es, en vez de reemplazar el mantenimiento preventivo clásico, en el cual se efectúan reparaciones cada un tiempo determinado, cada una cantidad de kilómetros determinada, o una cantidad de horas de uso determinada, por la situación de realizar el mantenimiento cuando las condiciones de la máquina así lo exigen. O sea que esas condiciones pueden ser antes de lo que se hace en un mantenimiento preventivo, o podrían ser normalmente mucho después. En un caso, por ejemplo, de, digamos, el aceite del auto, cambiamos el aceite del auto cada 15.000 kilómetros, pero si estuviésemos en una zona extremadamente polvorienta y demás, podrían ser necesario cambiarlo cada 10.000 kilómetros. Pero la realidad también es que cuando lo cambiamos cada 15.000, ese aceite normalmente podría durar 30.000. Entonces, esa es un caso en el cual, digamos, el mantenimiento predictivo permite ahorrar costos de mantenimiento, y también, fundamentalmente, permite evitar paradas inesperadas en los procesos. A veces el costo no es el costo de la reparación en sí mismo o el costo del repuesto, sino el costo del tiempo en el cual está una máquina o un proceso detenido durante mucho tiempo hasta que llegue el repuesto, se puede efectuar la reparación propiamente dicha. Tema que es Entonces, absolutamente sí, imprescindible en el momento en que las cadenas de abastecimiento dependen unas de otras. Vos tenés que cumplir temas de just in time, reducir los tiempos de parada y evitar el la parada impensada es un factor decisivo en la competitividad. Pero todavía no llego a entender cómo la información llega a ese algoritmo. Hay un proceso de digitalización seguramente en el medio. sí, por supuesto. Por ejemplo, tomemos el caso de las máquinas rotativas. Máquinas rotativas pueden ser motores, o pueden ser los elementos que están impulsados por los motores, por ejemplo, bombas, ventiladores, etcétera. En este caso, lo que hacemos es medir distintas condiciones de funcionamiento de la máquina, normalmente a partir de la medición de la vibración y de la temperatura superficial de la máquina. Y ahí es donde entran nuestros sensores de mantenimiento, nuestros sensores no invasivos. De manera tal de que lo que hacemos es adosar, por ejemplo, por mucho o directamente pegándolo con un imán, un sensor que mide la temperatura superficial del motor, por ejemplo, pero además mide la vibración. Y esta vibración la mide en tres ejes: el eje X, Y y Z, que vendría a ser, por ejemplo, cualquiera de los tres ejes ortogonales de la vibración. Entonces, esa vibración, digamos, la analizamos, y el mismo sensor la analiza y nos entrega, no solamente el valor de la vibración o digamos, la cantidad de vibración, sino que nos entrega la composición de esa vibración, en qué frecuencia se está vibrando el motor. Bueno, esas frecuencias están normalmente relacionadas con la velocidad de giro del motor. Entonces pueden estar a la misma velocidad, la vibración puede tener la misma velocidad, la misma frecuencia de
de giro del motor, o puede tener el doble de la frecuencia o el triple, o puede no tener ninguna relación con la frecuencia de giro del motor, con la velocidad de giro del motor. Bueno, del análisis de ese análisis de estas señales en los distintos ejes, en los tres ejes, tanto en la velocidad de la vibración como en la aceleración de la vibración, tenemos una enorme cantidad de información, que son normalmente 150, 160 parámetros, que se obtienen simultáneamente en un mismo momento, ¿sí? Que les va a permitir predecir en qué momento se puede producir la rotura y de ahí hasta entonces evitar el daño, ¿es así? Efectivamente, entonces cuando con esta información la vamos analizando en unos algoritmos que ya son de inteligencia artificial, que lo que hacen es detectar anomalías. Tenemos el problema de que cuando estamos haciendo análisis de fallas, las fallas se producen muy pocas veces, pero sin embargo, las condiciones normales son las condiciones que generan datos permanentemente. Entonces, lo que hacemos normalmente es analizar la normalidad para detectar las anormalidades. Entonces, analiza ese enorme conjunto de datos que se vienen tomando una vez por minuto, por ejemplo. Son 160 datos normalmente, que se toman simultáneamente una vez por minuto. Eso forma una especie de nube de datos y cuando alguno de esos 160 datos sale de esa nube de datos, entonces ahí detectamos que hay una anormalidad. En el momento que se detecta la anormalidad, se la empieza a ir siguiendo en el tiempo. Se va diciendo, esta anormalidad fue aleatoria, se produjo una vez nada más, o se empieza a producir en forma sistemática, empieza a aumentar, y entonces empezamos a analizar las tendencias, y con esa tendencia podemos llegar a saber cuándo esa normalidad va a salir fuera de la normalidad de ese estilo. Y a su vez de ese patrón de datos, del patrón de datos, podemos detectar también cuál es la causa de la falla. Podemos detectar si se está desarrollando una falla, por ejemplo, por desbalanceo, una falla por desalineamiento, una falla por un problema eléctrico en el motor, una falla por una falta de fijación adecuada del motor a la base. En fin, hay Múltiples decenas de causas posibilidades. posibles y entonces también diagnosticamos la causa de la anomalía como para que pueda ser prevista la reparación sin necesidad de ir desarmar, por ejemplo, toda la máquina. Hemos aprendido bastante hasta este momento de qué significa el mantenimiento predictivo en un instante en el cual la falla es un problema a la competitividad. Digamos, el mantenimiento empieza a tener un rol definitivo y de alguna manera lo que ustedes están diciendo es la información que la misma máquina va proveyendo nos está alumbrando posibles causas de fallas y orienta la tarea de mantenimiento acortando sus tiempos. Eh, Exactamente. en un planteo de esta naturaleza, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuál es la frontera tecnológica en la cual ustedes están hoy día frecuentando? Rodolfo, Hightech para mantener eh, eh, a ver, sus jóvenes más de 35 años en una tarea de tanta demanda tecnológica, ¿qué es lo que hoy están mirando en el horizonte de su crecimiento? Mira, nosotros estamos, digamos, trabajando en todo lo que tiene que ver con la industria 4.0. Que la industria 4.0 esencialmente consiste en tomar datos, de esos datos obtener información, de la información lograr conocimiento, del conocimiento lograr hacer predicciones, y de las predicciones poder tomar decisiones lo más automáticamente posibles, ¿no? O sea que estamos avanzando en esta dirección. Y esto está haciendo que tengamos que ir desarrollando conocimiento interno dentro de la empresa relacionado con distintas tecnologías. Estas Por tecnologías ejemplo, son las tecnologías, por ejemplo, la tecnología de IoT. IoT significa Internet de las Cosas, pero para el ambiente industrial, que es el ambiente donde nosotros nos movemos, se utiliza otro concepto que es el IIoT, que es el Industrial Internet of Things, ujú, que tiene características distintas, porque en el caso de, digamos, de la IoT,
no importa tanto, digamos, digamos, la precisión de los datos. En cambio, en el caso de Internet industrial de las cosas, es importante la velocidad con que se recaban los datos, es importante que no haya pérdida de conectividad, es importante que los datos sean precisos. Hay muchos más requerimientos que lo que puede tener una aspiradora robotizada que tengamos en nuestra casa, ¿no? Entonces, esa es una de las áreas de conocimiento en la cual estamos trabajando e incorporando cada vez más conocimiento. La otra área es la de las comunicaciones inalámbricas, que las comunicaciones inalámbricas industriales van más allá del Wi-Fi o del 4G, sino que se utilizan otras tecnologías que se suelen llamar redes mesh o redes especiales para uso de industriales. No estás Y hablando también, simplemente de Wi-Fi, una palabra. efectivamente, estamos hablando de redes industriales inalámbricas. Confiables, Efectivamente. sostenibles. Correcto, y en los cuales los datos ya es importante que estén encriptados, que los datos tengan lo que se llama su timestamp, es decir, que se sepa exactamente de dónde provienen y en qué momento se produjeron. Y después toda esta información las tenemos que alimentar a algoritmos de inteligencia artificial. Estos algoritmos normalmente lo que utilizamos son técnicas que se conocen de deep learning o de inteligencia profunda, que son justamente las técnicas estas que utilizamos para encontrar anormalidades en un conjunto muy grande de datos. Entonces, otra técnica de esto es la de Big Data. Entonces, todas estas son fronteras de la ciencia, frontera de conocimiento, en el cual Hightech tiene que desarrollarse permanentemente para ir incorporando todos estos nuevos desarrollos que se van produciendo permanentemente en los productos que nosotros desarrollamos. Y que seguramente van a prestar atención muchos de los miembros de nuestra comunidad de innovadoras que están en este momento viendo cuál es el sitio de ustedes y que seguramente van a visitar. Con ese sentido, los servicios que ustedes están prestando, ¿los hacen dentro de qué mercado? ¿El nacional, el regional? ¿Qué Bueno, perspectiva internacional tiene? nosotros en este momento estamos haciendo, lo estamos haciendo desarrollos, estos desarrollos los estamos usando en forma nacional y también latinoamericana. Tenemos instalaciones en distintos lados de Latinoamérica y hoy en día hemos de hace ya 2 o 3 meses, tenemos un convenio de representación con una empresa europea que está introduciendo esta tecnología en Europa. Y ya tenemos una primera orden de compra por unos 25 sistemas que van a ser instalados de aquí a fin de año. El camino de Hightech a la internacionalización. Rodolfo, hemos excedido el tiempo de nuestros breves 15 minutos. Te estamos agradecidos. Creo que aprendimos muchísimo de la importancia de llevar la innovación como política de una empresa que ha sobrevivido los 35 años y mira hacia el futuro con este optimismo, precisamente porque en su ADN ha incorporado algo que deberías estar desarrollando ya un sensor, el espíritu de la innovación. Rodolfo Bueno, Díaz, muchas gracias por habernos recibido hoy. muchísimas gracias a ustedes.